Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Mi nombre es Lidia. Os hablo un día más desde Murcia, España, y quiero compartir con vosotros acerca de que Dios vela por la ciencia, de que no tenemos por qué separar el tema de Dios y la ciencia, ¿vale? Y voy a dar unos datos para poder reconciliar esto con todo lo que he ido aprendiendo y las revelaciones que he tenido en mi propia experiencia, gracias a Dios. Primero introducir que sabemos que el abuso narcisista es un abuso por lo general de nuestras emociones, psicología y el control de nuestra conducta, en general del alma, que es donde están los pensamientos, las emociones y las inclinaciones de conducta. De hecho, la ciencia misma lo llama que si es una violación al alma, que si es una estafa emocional, etc. La ciencia de la psicología, de la conducta humana, de los trastornos, nos describen sus patrones, sus causas, sus secuelas. En algunos, de manera honesta, dejan la parte espiritual fuera, en otros introducen algunas cosas así como es imposible negar que algo hay, y en otros pues despectivamente se intentan distinguir como si eso fuese algo que no es inteligente o que no es real. Por contraparte tenemos los mitos religiosos, mitos, porque son falsos, que satanizan el tema de la ciencia, que dicen que la ciencia no tiene nada que ver con Dios, que si recurres a la ciencia es porque no tienes fe con Dios, cuando el mismo Jesucristo dijo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Algunas cosas sí son posibles para nosotros y la ciencia es una de ellas. Y voy a reconciliar un poco y a dar estas revelaciones en estos dos casos para responder a estas dos situaciones, y lo voy a fundamentar en la base de mi fe, que es Jesucristo. Él dijo, después de exponer en su tiempo a personas así narcisistas, que eran los escribas, los fariseos, los eminencias y los líderes religiosos de su tiempo, que eran con carácter narcisista, donde los llamaba víboras, sepulcros blanqueados, que dice que por fuera estáis muy bonitos, pero por dentro estáis llenos de rapacidad, de huesos de muertos, como diciendo, ¿no?, reflejando lo que se habla hoy en día de la fachada narcisista, que aparentan socialmente ser personas de bien cuando por dentro pues llevan rapacidad, maldad, injusticia y demás. Pues dijo: «Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis». Aquí vemos cómo a los religiosos que negaban la ciencia habéis quitado la llave de la ciencia. Dice: vosotros no entráis y a los que quieren entrar se lo impedís. Eso está sucediendo hoy en día. Podemos ver cómo falsos cristianos, falsos creyentes, como dijo Jesucristo, trigo y cizaña, esa cizaña se mete con apariencia de estar con Dios para desviar, para no dejar que las personas puedan recurrir incluso a ese bien que está en nuestra disposición, que es la ciencia, ¿no? Y eso está en Lucas 11:52. Entonces algunos por ignorancia, otros por maldad, están haciendo esto, como en los tiempos de Jesús, y se basan en 1 Timoteo 6:20, donde dice que evitemos las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Pero aquí vemos cómo claramente dice falsamente llamada ciencia, y es que hoy en día sabemos que New Age, filosofías huecas, rudimentos de este mundo, que hablan un montón de cosas y ¡pum!, lo etiquetan como ciencia y no es ciencia, son filosofías y, como digo, cosas que no son comprobables, porque la ciencia es una matemática, es lo que estudia la composición, el funcionamiento, el resultado, el patrón, y es una verdad, está fundamentada en la verdad y no en filosofías. Entonces también podemos ver que por una parte llama
a no seguir lo que falsamente se llama ciencia, pero por otra parte, el mismo apóstol Pablo de Jesucristo nos dice en 1 Corintios 6, ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación? Como os he compartido antes que quería hablar la revelación que tengo al respecto de este tema, de Dios y la ciencia. Y dice aquí, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía? Como os hablo en muchos de mis vídeos de la profecía de 2 de Timoteo 3, que habla del carácter de los hombres en los últimos tiempos y describe la personalidad narcisista, psicopática, sin afecto natural, calumniadores, traicioneros, crueles. A estos se evita, ¿no? Y si no os hablaré con doctrina, nuestra doctrina, como he dicho al inicio, que está fundamentada en Cristo. ¿Qué nos aprovechará? Entonces aquí tenemos respuesta para el tema de cuando Cristo le dijo a las personas religiosas que querían dejar la ciencia fuera, que eso no era así. Y el mismo Pablo nos dice que nos aprovechará si no nos habla con esto, ¿no? Y ahora voy a leer algunos pasajes bíblicos para el otro caso de que la ciencia también se quiere distinguir o rechazar el tema de la espiritualidad, o más bien del cristianismo, porque aquí no hablo de espiritualidad de diversas descripciones, hablo de lo que está escrito en la Biblia y de fundamentado en Jesucristo. Entonces en Proverbios 22:11 dice, el que ama la limpieza de corazón, sabemos que la ciencia, los que están destinados o que hacen el tema de dar terapia, de reprogramación mental, de liberarte del trauma, del corazón, ¿no? De los pensamientos, de las emociones, pues para reprogramar, para sanar, pues dice en Proverbios 22:11, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Señor. Dice, mas los ojos, atentos a esto, en Proverbios 22:12, mas los ojos de Dios velan por la ciencia, mas Él trastorna las cosas de los prevaricadores, porque hay gente que, claro, habla cosas que están prevaricando, que están torciendo palabras y verdades. Y en Filipenses 1:9 nos dijo el apóstol Pablo de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. En Santiago 1:5 dice, el que esté falto de sabiduría pídala a Dios. En oración, hablándole, haciéndole preguntas a Dios, leyendo las Escrituras, Él me ha proveído, porque el creyente, el Santo Espíritu de Dios por medio de la fe en Jesucristo pasa a morar en nosotros, y la función del Espíritu Santo de Dios es guiarnos a toda la verdad y recordarnos todo lo que Cristo ha dicho. Cuando el Espíritu Santo te guía a toda la verdad, te puede guiar a una ciencia, a un conocimiento, como Pablo ha dicho, aprender de toda ciencia, de todo conocimiento, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. ¿Cuántas veces Dios, en un vídeo, por medio, por ejemplo, de Omar Rueda, me ha mostrado ciertas heridas que estaban en mí, o patrones, o situaciones de esta vida, para ayudarme a reprogramar el tema de la conducta, de la mente y de la gestión emocional. Así que la ciencia y el conocimiento Dios la aprueba, e incluso hemos visto y dice que vela por ella. También la función del Santo Espíritu de Dios es convencernos cuando estamos quizás en pecado, cometiendo un error, o como digo, nos muestra o nos alumbra por medio de la ciencia y el conocimiento de alguna herida, de algo que necesita ser sanado, cambiado, gestionado. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, como si fuese un reseteo, de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mas, aunque en esto nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo puede ser que si es necesario tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, porque en estas pruebas Dios nos transforma, nos hace que las vayamos superando. Incluso en la temática del abuso narcisista vemos como a veces, ¿no?, si no sanamos bien, no hemos hecho el aprendizaje correcto de esta experiencia, puede ser que nos topemos con una persona así o que no sepamos cómo lidiar con ello si no lo hemos aprendido. Entonces Él, que sabe toda esta necesidad que tenemos, nos provee de ciencia y conocimiento. De hecho, la misma ciencia muchas veces habla de que tengamos nuestro consejo de sabios, nuestra red de apoyo. En mi caso, a nivel humano no ha sido, pero sí, gracias a Dios, por medio de las redes sociales. Y es que en Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. ¿Cuántas veces no hemos sabido qué hacer por no tener herramientas que provee la ciencia o el conocimiento para saber qué hacer o qué lidiar en cada situación? Dice: más en la multitud de consejeros se afirman. Cuando vemos este vídeo y el otro y aprendemos de toda ciencia, de todo conocimiento, podemos aprobar y saber dónde está la victoria, ¿no? En la multitud de consejeros está la victoria, dice la Biblia. Mas Dios sabe cada caso. Hay que recurrir a Él porque Él te va a proveer. De hecho, muchas personas están siendo ayudadas, personas inocentes que han pasado por el abuso narcisista y quizás no lo alinean o no se lo atribuyen a Dios, de que Dios esté velando por la ciencia o que Dios les esté abriendo los ojos por misericordia para que puedan evitar a estas personas o el tema del narcisismo, o incluso para qué hacer en cada momento si estamos lidiando con personas así, para que Él nos guíe en todos estos procesos. Y bueno, pues antes, como digo, de despedirme, quiero leer cómo esto que acabo de decir de que Dios defiende a los inocentes, en el Salmo 94, que no lo voy a leer todo por motivos de tiempo, dice: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra. Dale el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan su pan, y quitan la vida. Y dijeron: ¿no verá ya, ni entenderá el Dios de Jacob? Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Dios provee de sana sabiduría y quiere que estemos sabios y no que estemos infatuados ni en necedades, porque fatuados son de esos deseos del alma que son por donde nos arrastran muchas veces los narcisistas desde nuestras expectativas, por no poner esos límites o ese freno, ¿no? Dice: el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? ¿Quién enseña la ciencia? Aquí está declarando que es Dios. ¿No sabrá Dios que es Él el que enseña al hombre la ciencia? Así que, amigos, por último recomiendo, tanto creyentes o no creyentes, que para todo este tema de heridas de infancia, heridas de injusticia, de abandono, de rechazo, de humillación, os recomiendo, porque como a mí Dios me ha enseñado tanta ciencia y tanto conocimiento a través de esta persona, Omar Rueda, y también a través de la fe por medio de Paula de Cristianos contra el Abuso Narcisista, que veáis estos vídeos, porque no tenemos por qué separar Dios de la ciencia, porque dice: el que hizo el oído no oirá, el que hizo el ojo no verá. Dios es el creador de todo y no hay nada que no pase por su mano. Así que, bueno, espero que sirva para que tanto los que dicen que
no creemos en la ciencia, falsos cristianos y demás, como los que están en la ciencia y ven esto como si fuese algo que no es inteligente, pues quería hacer este vídeo a modo tipo reconciliación y espero que os sirva y que os sea de luz para poder tener esta visión, ¿no? Y esta perspectiva, esta revelación. Bueno amigos, si os ha gustado el vídeo podéis comentar, compartir, dar a like, suscribiros, dar a la campana que os siga llegando más contenido y si Dios quiere nos veremos en un próximo vídeo. Un beso muy fuerte.